Y el tema que yo le he puesto a este mensaje es el fuego del monte, el poder del valle. El fuego del monte, el poder del valle. Y esto está basado en Mateo capítulo 17, del versículo 1 al 13. La palabra dice así: 6 días después Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. Si tu Biblia es Reina Valera, va a decir a Jacobo. ¿Ok? Y es que la traducción original de Jacobo en el griego en sí es la Reina Valera, la traducción es correcta, es Jacob. Pero modernizadamente es Santiago. A ver. Santiago y a Juan, el hermano de Santiago, y los llevó aparte a una montaña alta. Allí se transfiguró en presencia de ellos. ¿Ok? Aquí está hablando de Jesús. Jesús se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. En esto se aparecieron Moisés y Elías conversando con Jesús. Pedro dijo a Jesús: Señor, qué bien que estemos aquí. Si quiere, voy a levantar 3 albergues. Uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. A Pedro se le pasó. No se dio cuenta que verdaderamente estaba pasando. Mientras estaba aún hablando, apareció una nube luminosa que los envolvió y de la cual salió una voz que dijo: Este es mi Hijo amado. Estoy muy complacido con él. Escúchenlo. Él no dijo mírenlo. Él dijo escúchenlo. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro aterrorizados, pero Jesús se acercó a ellos y les tocó. Levántense, dijo, no tengan miedo. Cuando alzaron la vista, no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban de la montaña, Jesús les encargó: no cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre se levante de entre los muertos. Entonces los discípulos preguntaron a Jesús: ¿por qué dicen los maestros de la ley que Elías tiene que venir primero? Sin duda, Elías vendrá y restaurará todas las cosas, respondió Jesús. Pero les digo que Elías ya vino y no lo reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. De la misma manera va a sufrir el Hijo del Hombre a mano de ellos. Entonces entendieron los discípulos que les estaba hablando de Juan el Bautista. Señor, gracias por tu palabra, me encomiendo a ti, te pido que nos hable de una manera sobrenatural y que esto sea de edificación a nuestros corazones. Aleluya, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. ¿Sabes qué? Cuando mi abuela cocinaba, la casa entera olía a gloria. ¿Cuántos de ustedes tienen una abuela o un familiar que cuando cocina eso embarga el olor toda la casa? La hermana dijo que sí. Así es. Embarga el olor toda la casa y huele riquísimo. Huele divino. Así es. Cuando está el guiso, cuando está el arroz que están haciendo, todo eso, aún hasta el café, que te da ese olorcito de café desde lejos. Uno lo que desea es probarlo antes de tiempo. Pero ahí es cuando la abuelita o la persona que está cocinando te interrumpe y te dice: todavía no está listo, mijo. Por lo menos así me decían a mí. Todavía no está listo, mijo. Dale tiempo al fuego. Y tú puedes pensar, pero si es que ya huele bien, ya está listo, ya se puede probar. Yo era uno de entrometido que cuando abuela se iba de la cocina, yo cogía la cucharadita y la metía en el arroz, porque huelía tan rico y todavía el arroz estaba durito. Y lo que no sabemos es que si lo probamos antes, te pierdes el sabor completo. Porque hay cosas que solo el fuego revela. Hello, somebody. Hay cosas que solamente el fuego revela y así también pasa con Dios.
Su gloria no se revela antes de tiempo. Desde Moisés hasta los profetas, Dios venía cocinando una promesa. Cada palabra, cada sacrificio, cada milagro de los que habían sucedido eran los ingredientes perfectos para el plan de redención. Y aquí nos encontramos con el monte de transfiguración. El fuego finalmente terminó revelando el sabor completo de su gloria. Y en ese monte la ley, escuchen bien, la ley representada por Moisés y los profetas representados por Elías aparecen junto a Jesús como testigo de que todo lo anunciado se ha cumplido. Ahora, yo no sé si tú has tenido la oportunidad de escuchar este mensaje anteriormente, pero es mi intención tratar de descifrarlo, enseñarlo de una manera que lo podamos entender. A ver, el fuego del proceso terminó revelando el rostro del cumplimiento. Por eso el que terminó brillando como el sol fue Jesús. No fue Elías ni fue Moisés. La promesa hecha palabra terminó haciéndose persona. Miren, el fuego del proceso no te quema. El fuego del proceso te sazona. Porque el fuego no revela lo que falta. El fuego revela lo que es. Y ahora todo esto se concentra en un solo momento. Una semana antes Pedro había declarado lo siguiente: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y 6 días después Jesús lo lleva a un monte alto. No para mostrarle algo nuevo, sino para revelarle a ellos su gloria, lo que siempre había estado ahí. Y así como el fuego revela el sabor, escuchen bien, la gloria de Dios revela la verdad. Y esto nos lleva al primer punto ahí en tus notas. Cuando Jesús se revela, todo cambia. Cuando Jesús se revela, todo cambia. Leímos del versículo 1 al 3 que dice lo siguiente: Jesús tomó a Pedro, a Santiago y Juan y se transfiguró delante de ellos. Su rostro dice que resplandeció como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Para darle esa referencia que su rostro resplandeció como el sol, yo no sé si te ha pasado a ti, por lo menos yo lo hacía cuando pequeño, especialmente cuando venía un eclipse que te decían no mires al eclipse, y yo era el primero en estar mirando el eclipse. Pero cuando tú miras al sol, tus ojos no logran aguantar mirando. De hecho, yo parezco un chino cuando hay mucho sol porque estoy y no soy de usar muchas gafas, o bueno que me pase, pero eso es lo que sucede cuando uno ve el rol, porque resplandece cuando el sol está brillando de tal manera. Y este fue el spoiler alert del cielo. Escúchame bien. Este fue el spoiler del cielo. Una escena anticipada de su gloria y de lo que Él quiere depositar en nosotros. Y aquí lo que terminamos viendo es a un Jesús revelado, a un Jesús sin filtro. Escuchen, vivimos en una generación de filtros. Todo es curado, todo es agitado, todo es ajustado. Te puedes sacar hasta una foto sin maquillaje y te pone el lipstick, te pone la ceja, te pone la ceja, te pone hasta la pantalla, te pone super nice. Pero la transfiguración no fue un filtro, fue su realidad. Fue la gloria eterna invadiendo la carne humana. Y a lo largo de su ministerio, escuchen bien, porque esto nos va a ayudar a entender. A lo largo de su ministerio, Jesús nos había dado destellos de su divinidad eterna. Cada milagro era una ventana pequeña hacia una gloria más grande. Cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, cuando Jesús caminó sobre las aguas, cuando resucitó muerto, Lázaro, sal fuera, cuando Jesús sanó enfermo, Él no estaba mostrando un poder que era momentáneo. Esto no era algo de ese momento. Jesús lo que estaba revelando era su identidad interna. ¿Quién es Él? El mismo Hijo de Dios. Pero en este monte, en este instante,
instante su humanidad se abre como un velo. Es como que si Él estuviera vestido dentro del caparazón de hijo de hombre. Su identidad, su humanidad se abre como un velo y por unos segundos su divinidad brilla sin límites. ¿Lo vas entendiendo? Su divinidad brilla sin límite. Lo que antes se insinuaba en señales, ahora se manifiesta en esplendor. Y ya no es el Jesús del milagro, es el Jesús de la gloria. Ya no es el Cordero en medio del pueblo, es el Hijo resplandeciendo con el Padre. Y en este instante su humanidad se hizo a un lado. Y su divinidad brilló sin limitación. No era un cambio de vestuario. Vengo ahora y se vistió. No. Era un despojarse de la humanidad. Y de momento en ese monte se ve la plena gloria de Dios. Era una revelación de su esencia. Cada milagro que vemos en el Nuevo Testamento fue una chispa. ¿Sabes lo que es una chispa? Spark. Cuando vas a prender el fósforo y el fósforo no prende, pero te hace... Y ves la chispa porque está revelando su esencia de lo que puede lograr ser. Y cuando lo logras prender, hace... Y se enciende. Cada milagro era una chispa. Era un spark de su gloria. Y sabes que aquí es que se encendió el fuego completo. ¿Sabes que por eso es que el Espíritu Santo tuvo que quedarse con nosotros? Por eso Jesús dijo, es necesario que yo me vaya para dejarle con ustedes al Espíritu Santo. It is necessary that I leave so that I leave with you the Holy Spirit, the Paraclete, that one called alongside to help, el Paracleto, aquel llamado a tu lado para caminar contigo. Porque mientras Él estaba en la tierra no podía haber distracciones en otros lugares. En este momento es un momento de cumplimiento, de que todo lo que sucede en el Viejo Testamento está apuntando directamente a Jesús. Es necesario que yo me vaya para que así el Espíritu Santo quede con ustedes. Y ahí es que nos damos con Gálatas 2:20, donde dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Porque la única manera que Cristo puede vivir en nosotros es a través del poder del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que quedó con nosotros, ese destello de gloria que ahora habita en nuestros corazones. ¿Sabes que Jesús no vino a mejorar tu comportamiento desde afuera? Él vino a transformar tu naturaleza desde adentro. Jesús no vino a cambiar tu imagen, a ponerte un filtro como muchos de nosotros hacemos y parecemos unos santos cuando venimos a la iglesia de que todo está bien, todo está bajo control. Jesús no vino a eso. Jesús vino a revelar su gloria dentro de ti, dentro de mí. Para que con todo lo que nos encontramos puedan tener una verdadera experiencia de quién es Dios. ¿Sabe lo que dice Mateo 5:16? Hagan brillar su luz delante de todos. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Porque ahora que el Espíritu Santo está dentro de mí. Por eso es que yo y tú somos templos del Espíritu Santo. Y nuestras obras, nuestro comportamiento es el ejemplo que le damos a los demás de lo que habita en nosotros. ¿Quién me va entendiendo? Yo quiero que viajes conmigo a esta escena. Imagínate por un momento esto que está sucediendo. Están en el monte. La gloria de Dios está brillando. Y de pronto aparecen dos figuras que el pueblo de Israel había venerado por siglos. Moisés y Elías. La ley y los profetas.
la historia y la promesa, el pasado y la profecía. Y en el centro de ellos, Jesús. Jesús. Porque Moisés representa la ley. Moisés representa las tablas. Moisés representa los 10 mandamientos, el estándar de santidad. Porque ellos no tenían al Espíritu Santo para traerle convicción de lo que estaba sucediendo internamente y reflejar cuál era su pecado. Y al ellos no tener el Espíritu Santo, Dios les deja 10 mandamientos. Este es el estándar de santidad. Elías representa a los profetas. Elías representa las promesas. Elías representa las visiones, las advertencias y las esperanzas. Y los dos están allí. Los dos están en ese momento de pies junto a Jesús. Junto a Jesús. Pero observa bien. Solo uno resplandece. Moisés subió al monte y vio la espalda de Dios. Elías subió al monte y oyó un susurro de Dios. Pero Pedro, Santiago o Jacob, como les quieras decir, y Juan subieron al monte y vieron el rostro de Dios en Cristo Jesús. Aleluya. Todo lo que Moisés escribió, todo lo que los profetas anunciaron, se cumple ahora en este momento en Cristo Jesús. Mateo 5:17 dice: no he venido a abolir la ley ni los profetas, sino a cumplirlos. Vine a cumplirlos. Moisés trajo las tablas de la piedra. Jesús escribe la ley en el corazón. Elías llamó fuego del cielo y Jesús envía el fuego del Espíritu Santo. Moisés te mostró lo que Dios exige. Jesús te da el poder para vivirlo. Por eso, cuando el Padre le habló desde la nube, no dijo: escuchen a Moisés. Ni dijo: escuchen a Elías. Dijo: este es mi hijo amado. Escúchenlo. Escúchenlo. Porque el pacto antiguo terminó. Y el nuevo comenzó en el rostro de Cristo. En el monte la ley se arrodilla y la profecía se inclina, porque la gloria de Dios está de pie. Y ahora esa misma gloria que los cubrió a ellos mora dentro de ti por el Espíritu Santo. Mira, yo voy a aplaudir por ustedes. Porque esto es una revelación. Especialmente aquellas personas y culturas, iglesias que predican mucho sobre la ley, de que hay que seguir la ley y todo esto. Ya la ley no tiene nada que ver con nosotros. ¿Sabes por qué? Porque ahora el Espíritu Santo es el que nos redarguye y nos invita a vivir según Jesús. ¿Tú sabes lo que es la blasfemia del Espíritu Santo? Muchos no sabemos, no te preguntes, es una pregunta retórica. Y te confieso que yo por muchos años viví confundido en entender qué es la blasfemia verdaderamente del Espíritu Santo. Y nosotros doctrinalmente, como las Asambleas de Dios, lo que entendemos y lo que enseñamos y decimos que es la blasfemia del Espíritu Santo es cuando coges al Espíritu Santo y Él te dice: no peques, y tú lo haces como quieras. Y viene mañana: no peques, y uno viene y lo hace como quiera. La blasfemia contra el Espíritu Santo es cuando continuamos ignorando la voz de Dios que nos redarguye y nos trata de llevar al arrepentimiento. Por eso dice que no hay perdón contra eso, porque no hay manera de que seas perdonado si estás ignorando completamente la voz del Espíritu Santo en tu corazón. ¿Quién me va entendiendo? Por eso es que yo no me puedo parecer al mundo.
Por eso es que tú no te puedes parecer al mundo. Porque si reflejas al mundo, quiere decir que el Espíritu Santo no está haciendo el trabajo en ti. Eso es visible. Por los frutos los conoceréis. Yo no soy jajatabla, pero la palabra es así. Sorry. Por los frutos los conoceréis. Por los frutos los conoceréis. Por eso el Espíritu Santo no podemos ignorarlo cuando Él nos dice no escuches esa música. Por eso no podemos ignorar al Espíritu Santo cuando te dice no te pongas esa ropita. Por eso no podemos ignorar al Espíritu Santo cuando te dice no entretengas esa conversación. ¿Okay? Aquí todos son bienvenidos como tú quieras venir. Todos. Porque mi trabajo jamás y el de ninguno de nuestros líderes y las personas que sirven es juzgar a nadie. Eso le toca al Espíritu Santo. Todo el mundo es bienvenido aquí. Somos una iglesia donde no enfatizamos que somos contentos, yo soy feliz de ser pentecostal, pero sabemos que no son los pentecostales los que salvan. No son los católicos los que salvan, no son los adventistas los que salvan, no son los metodistas los que salvan. El que salva se llama Jesús. Y ese es el que siempre vamos a honrar y glorificar. Lucas, cuando él está relatando este momento de la transfiguración en Lucas 9:31, él dice que Moisés y Elías hablaban de su partida. Y la palabra griego de partida es éxodo. Éxodo, o sea, hay que sacar. Así como Moisés liberó a Israel de Egipto, Jesús iba a liberar al mundo del pecado y de la muerte. Su éxodo sería su cruz, su redención, nuestra libertad. Y esto nos lleva al siguiente punto, que es que cuando nosotros crecemos para brillar. Tú y yo crecemos para brillar, para resplandecer su presencia, resplandecer su gloria. Mira, a mí me ha pasado. Pero yo no sé si a ti te ha pasado. Pero a mí me ha pasado que en mi caminar cristiano, en el servir al Señor en el pasado, he estado con personas en el trabajo, compartiendo con personas, y cuando le digo que soy cristiano, se sorprende. ¿Que tú eres cristiano? ¿Cómo va a ser? Ni me imaginaba que eras cristiano. Y eso a mí me sirvió de mucha convicción, créeme. Y dije, man, yo sé dónde fallé. Yo sé cómo me expresé. Yo sé lo que dije. Cuando debía haber sido la diferencia, me uní a la conversación. Cuando no debía hacerlo. ¿Sabes que Jesús no reveló su gloria de golpe? Él la reveló progresivamente. Mientras más sus discípulos caminaban con Él, más lo conocían. Y así también pasa con nosotros. Entre más conocemos a Jesús, más vamos a reflejar su naturaleza. Pedro, Santiago y Juan, los del círculo íntimo de Jesús, fueron testigos de esta gloria. Y Pedro, abrumado por lo que está pasando, dice, Señor, vamos a hacer 3 enramadas. Vamos a hacer 3 enramadas. Una para ti, una para Moisés y una para Elías. Parece una buena idea. Parece una buena idea porque tienes que entender que Pedro, estar caminando con Jesús, esto es algo nuevo para él. Y él está acostumbrando a la ley y los profetas. Y anteriormente la presencia de Dios habitaba en el tabernáculo. Y solamente en el tabernáculo, en el arca del pacto. Era común para Pedro poder decir, debemos de hacer algo conmemorativo para este momento, para que la presencia se quede aquí. Se le pasó a Pedro. Se le fue. Se fue en un viaje. Porque Pedro estaba igualando a Jesús con lo demás. Jesús no es uno entre muchos. Él es el único sobre todos. ¿Qué significa vamos a hacer enramadas? Pedro estaba pensando en la fiesta de tabernáculo. Pedro estaba pensando en en Sucot. Cuando el pueblo de Israel construía enramadas con ramas para recordar que Dios había habitado con ellos en el desierto.
En su mente Pedro estaba diciendo, esto se parece a la gloria de Dios que hemos leído por tanto tiempo. Vamos a hacer 3 tiendas para que esta presencia se quede aquí. Y su intención era buena, honrar lo que estaba viendo, pero su comprensión se quedó limitada. Porque estaba fuera del lugar. Él puso a Jesús al nivel de los demás. Al proponer 3 tabernáculos, 3 enramadas, que estaba igualando a Jesús con Moisés y Elías. Y Jesús no es el mismo. Pero Jesús no es un profeta más. Él es el cumplimiento de lo que los profetas decían. Él es el cumplimiento de la primera promesa que vemos en Génesis 3:15. Mateo 17:5 dice que mientras él aún hablaba, una nube los cubrió y una voz dijo, este es mi hijo amado, escúchelo a él. Dios interrumpe a Pedro y era como si el padre dijera, Pedro, chico, hijo mío, ¿cómo más te lo voy a decir? Tú no necesitas 3 tiendas. Solo una es suficiente. Mi hijo. Por eso le dijo, escúchelo a él. Por eso esa voz del cielo se resume en esa voz del cielo todo el evangelio. Escucha a Jesús. Escucha a Jesús. Pedro quería conservar la gloria, pero Jesús quería compartirla. You missed it. You missed it. Pedro quería quedarse con ella en un lugar para tenerle reverencia. Pero Jesús quería compartirla con cada uno de nosotros. Por eso es que sucedió Hechos capítulo 1, versículo 8. Justo después Jesús baja del monte y él se encuentra con un padre que está desesperado, tiene un hijo atormentado y ahí la gloria se convierte en poder y compasión. Pedro quería levantar una carpa, pero Jesús quería levantar una iglesia. Pedro quiso construir algo para encerrar la presencia, pero la gloria de Dios no se encierra, la gloria de Dios se experimenta. Por eso nosotros decimos, ven y ten tu experiencia con Dios aquí en Arise Church. No se conserva con ramas, se carga en el corazón. ¿Sabe lo que dice Hechos 7:48? Dice que el Altísimo no habita en templos hechos por manos humanas. La presencia de Dios no habita en templos. Ay, ¿te sacudió tu doctrina? Sí, porque esto es meramente un edificio donde nos reunimos. Todo esto es bonito, las luces, el aire acondicionado, pero esto es meramente un edificio. La presencia de Dios no habita aquí. La presencia de Dios habita aquí. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu Santo. Ay, ay, ay. ¿Sabe? A nosotros nos pasa igual que a Pedro. Queremos quedarnos en los momentos donde sentimos la gloria, donde todo está bien, donde el cielo se siente cerca. Pero la gloria no es un lugar donde acampas, es una verdad que te acompaña en todo momento. El monte fue momentáneo, pero el Espíritu de Dios es permanente. Dios no nos da a nosotros su presencia para que la encerremos, nos la da para que la expresemos. Tenemos que expresar su presencia. Y eso debe suceder naturalmente. Porque cuando el Espíritu de Dios habita en ti, Él cambia todo mal comportamiento, esa rebeldía, esa manera de pensar de que yo me la sé todo, de que yo soy el macho, que sí, yo esto y lo otro, y el Espíritu Santo va trabajando, va haciendo el cambio. Y cuando se lo permitimos, su gloria comienza a reflejarse a través de nosotros. Y ahí es cuando nos damos con personas que decimos, yo quiero lo que él tiene. Yo quiero lo que ella tiene.
Hay algo que me llama, que me atrae a ti. No lo logro entender. Y ven acá, yo te quiero enseñar qué es esto. Jesús. Jesús. Jesús, permíteme presentarte a Jesús. Pedro quería conservar el momento. Pero Jesús lo que quería era formar un discípulo. El error no fue admirar la gloria. Fue intentar controlarla. Y nosotros no podemos controlar su presencia. Su presencia es para todo y se esparce por todo lugar. Porque crecer para brillar no se trata de construir altares que son temporales, sino de aprender a obedecer su voz día a día. Segunda de Pedro, miren esto. Pedro, lo que les voy a leer ahora, lo que él está haciendo es recordando este momento en el monte de transfiguración. Segunda de Pedro, capítulo 1, del 16 al 19, dice: no seguimos fábulas inventadas. Vimos su majestad con nuestros propios ojos y oímos aquella voz desde el cielo. Él está hablando cuando el Padre le habló y le dijo: escúchelo a él. Por eso tenemos aún más firme la palabra profética, dice Pedro, como una lámpara que alumbra en lugar oscuro hasta que el lucero de la mañana amanezca en vuestros corazones. Lo que Pedro vio en el monte lo sostuvo en el valle. Las visiones de gloria se convierten en ancla para los días de agonía. Por eso es importante que tú vengas a la iglesia. ¿Sí? Por eso es importante que te congregues, porque recibes fortaleza, porque tienes la oportunidad de experimentar la presencia de Dios en una manera grupal, donde hay unidad, donde estamos aquí con el mismo propósito. Y cuando tenemos la presencia de Dios, cuando viene el lunes en nuestro valle, es fortaleza en nuestros días de agonía. Cada vez que tú intentas construir una enramada, una casita para quedarte, recuerda que Jesús no te llamó a acampar. Jesús te llamó a avanzar. Y esto nos lleva a nuestro último punto. La gloria del monte te prepara para brillar en el valle. El fuego del monte. El poder del valle. Pedro acababa de ver el cielo abierto y la gloria manifestada. Y después de escuchar la voz del Padre, Jesús lo guía hacia abajo. Get out of here. Vete del monte. Porque la gloria que se revela en el monte está destinada a manifestarse en el valle. You didn't get it. La gloria que se revela en el monte está destinada para revelarse en el valle. Él no los llevó arriba para que se quedaran admirando lo que vieron y lo que presenciaron. Él los llevó arriba para llenarlos y enviarlos. Mateo 17 del 14 al 18 dice que cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo. Jesús reprendió al demonio, el cual salió del muchacho y éste quedó sano desde aquella hora. Arriba hubo una revelación, pero abajo hubo restauración. Do you get it? El fuego del monte se convierte en compasión y autoridad en el valle. La gloria que admiras debe volverse la gloria que sirves. Ay. Algunos están como Pedro. La gloria que admiras de la presencia de Dios que se mueve en los domingos es la gloria que debes de estar sirviendo tu lunes, tu martes, tu miércoles, tu jueves, tu viernes, tu sábado y tu domingo. La gloria que no desciende en compasión se queda incompleta. Si tu monte no te cambia el corazón, no te preparó para el valle. Dios no te enciende para brillar en el servicio del domingo, sino para alumbrar
tu calle y tu caminar. Te voy a dar, y esto no está en las notas, pero lo puedes escribir. Quiero dar unos indicadores de madurez espiritual. Indicadores de madurez espiritual. Y vamos a autoinspeccionarnos. Un indicador de madurez espiritual es obediencia diaria, donde le doy prioridad a la voz de Jesús sobre mis impulsos. Un segundo indicador es que cuando el carácter bajo presión. Carácter bajo presión. Paciencia en casa. Amén. Integridad en el trabajo. Mansedumbre en conflicto. Otro indicador es oración con autoridad. Oración con autoridad. Menos queja, más intercesión. Menos queja, más intercesión. Menos miedo, más fe siendo practicada. Vienes a la iglesia porque te gusta el ambiente y te sientes parte de una comunidad. Qué lindo, qué bueno. Ese no es el propósito completo. ¿Cuál es tu carácter? Y otro, y por último, es el amor que sirve. Amor que sirve. La gloria de Dios, la madurez espiritual, se nota sirviendo. No se nota sentado. No se nota cuando nos quedamos ahí, qué linda y qué rica está esta banca. Te admito, hay procesos en la vida donde necesitamos un tiempo y sentarnos. Sí, y es saludable. Pero no te puedes quedar ahí. Tenemos que servir. Servir dentro y fuera de la iglesia. Donde el vecino está en necesidad o está enfermo y tú le dices, no te preocupes, yo te hago la sopita mañana. Por mal que te caiga. Me ha pasado. Yo no te estoy predicando algo que yo no haya vivido. ¿Sabes qué dice Hechos 1:8? Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Pentecostés, y lo he dicho antes, no es el moñito amarrado y el... Eso no es Pentecostés. Pentecostés es cuando el Espíritu de Dios viene sobre uno y te envía bajo ese poder a ganarte a otro para su gloria. Eso es Pentecostés. Y yo siento la responsabilidad como pastor y bajo esta generación de decir eso, porque andamos bajo un concepto falso de que los pentecostales, no, eso no resume ni identifica a todos los pentecostales, porque eso no es Pentecostés. Pentecostés es el empoderamiento del poder del Espíritu Santo para ser enviados. Ahora, esto no lo he hecho antes, pero quiero que entiendan quiénes nosotros somos como iglesia. ¿Sabes? Somos Arise Church Español, sí, todo bien, pero nosotros estamos afiliados con las Asambleas de Dios. Y dentro de este mensaje ya hemos cubrido 3 doctrinas que están en la Asamblea de Dios. Y una de esas doctrinas es que el Espíritu empodera para testimonio y servicio. Otra doctrina, que es la número 9, la llenura produce fruto y obediencia. Y la tercera es que la iglesia existe para ir, no para quedarse. La iglesia existe para ¿qué? Ir.
para salir, para ganar, no para quedarse. Dios no nos enciende para entretenernos. Él nos enciende para enviarnos. El monte pudo haber sido tu domingo. El valle es tu lunes. Lo que Dios deposita en su presencia debe manifestarlo en su ausencia aparente. Pedro quería construir en el monte y Jesús quería enviar desde el monte. Dos perspectivas completamente distintas. Y ya voy terminando. Mateo 17:8 dice: alzando los ojos no vieron a nadie más, sino solo a Jesús. Cuando tú bajas del monte, todo vuelve al centro. ¿Y quién es ese centro? Jesús. Jesús. Segunda de Corintios 3:16 al 18. Pero cada vez que alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así que todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos la gloria del Señor, somos transformados. Voy a leer eso otra vez. Así que todos nosotros con el rostro descubierto reflejamos la gloria del Señor. Lo está comparando con el momento de la transfiguración. Así que así que todos nosotros, dice la palabra, que con el rostro descubierto reflejamos la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. La gloria del monte no se queda en el monte. La gloria del monte ahora vive en nosotros. El mismo Espíritu que descendió sobre Jesús, que resplandeció en el monte y que fue derramado en Pentecostés, hoy quiere llenar nuestra vida. No para que tengamos un momento emocional. Eso es lindo y lo vamos a tener, pero ese no es el propósito. El propósito es para que tengamos una transformación interna. Si no hay transformación y tú sigues en la misma de aquí a octubre 12 del 2026, ya yo sé que tú estás aquí solamente porque te gusta el servicio del domingo. Y yo no te voy a juzgar. Eso eres tú con el Señor. Mi trabajo es enseñarte la palabra. Pero no hay transformación. Y cuando no hay transformación, te puedo dar la cautela. Te puedo caution you. ¿Cómo se dice eso en español? Advertir, gracias. Ay, Dios mío. Te puedo advertir que cuando no hay transformación, estás blasfemando contra el Espíritu Santo. Comenzaste en el camino y tenemos que tener cuidado, porque llega el momento que se aparta. Ya no lo escuchamos. Tiene que haber transformación, porque cuando el Espíritu Santo habita en nosotros, lo que era oscuridad ahora se vuelve en propósito. Lo que era rutina ahora se vuelve adoración. Lo que era debilidad ahora se vuelve poder. Ese testimonio que tú has cargado por años de una manera vergonzosa, ahora Dios lo quiere transformar para su honra y su gloria. Ya no tienes por qué estar avergonzado de que pasaste por un divorcio, de que pecaste, de que hiciste esto o lo otro, o de que estuviste en la droga. No importa, no hay nada imposible para Dios. Él puede tomar lo peor y transformarlo.
para su honra y su gloria. Él puede tomar la depresión. Él puede tomar ese dolor que tú tienes adentro sobre ese padre o ese familiar o esa persona que abusó de ti cuando eras niño o niña. Él puede tomar eso. Ese dolor que te tiene amargado o amargada. Y transformarlo en un testimonio para su gloria. Él puede transformar. Él puede sanar. Pero estamos dejando que el Espíritu Santo hable. Estamos dejando que el Espíritu Santo toque. ¿Sabes lo que dice la palabra? Que Él es un caballero. ¿Me vas a dejar entrar? ¿Me vas a dejar entrar? Hechos 2, 3 y 4 dice: y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego y fueron todos llenos del Espíritu Santo, porque ese mismo fuego quiere encendernos otra vez. El Espíritu que resplandeció en el Hijo ahora se revela en los hijos, en nosotros. Tú no eres reflejo del mundo, tú eres reflejo del cielo. Hay personas aquí que se sienten que su luz se apagó. ¿Podemos estar de pie? Oh my God, can you put it back? I'm sorry, I blinded me for a second. We gotta fix that. Que la llama del Espíritu se ha vuelto una chispa débil. Hay personas que se sienten que la oración ya no fluye. Que el fuego se ha vuelto rutina. Que la pasión por Dios se ha enfriado. Pero hoy el Espíritu Santo nos está diciendo: yo vine a visitarte. Yo vine a habitarte. Si el equipo de oración, por favor, puede ir pasando. El Señor nos está diciendo: yo no te encendí para una temporada. Yo te encendí para tu vida entera. Y hoy Él quiere soplar sobre ti otra vez. Como aquel fuego de Pentecostés, como aquel resplandor que hubo en el monte, como aquella voz que dijo: este es mi Hijo amado. Isaías 61. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Hoy el Espíritu Santo nos está diciendo: levántate y resplandece.